Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En un día más, el 711 desde que Israel comenzó a bombardear la franja. El segundo de ofensiva final sobre la ciudad de Gaza. Una operación que se anunció durante semanas y que vino acompañada de todo tipo de advertencias acerca del resultado que iba a producir. Dijeron todos los expertos, dijo la ONU entonces, que de confirmarse sería una catástrofe que se llevaría por delante también la vida de los rehenes de Hamás. Bueno, pues ya está aquí y avanza. Hay muchas formas de describir lo que está sucediendo en Gaza. Durante meses hemos intentado hacerlo aquí bajo el riesgo de que todas esas imágenes y las palabras y los sonidos perdieran la capacidad de asombrarles por la fuerza y efecto que siempre produce la costumbre. Las muertes diarias caen en la memoria, las unas sepultando a las otras. We are seeing massive killing of civilians in a way that I do not remember in any conflict since I am Secretary General. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que no recuerda un asesinato masivo de civiles como este desde que está al frente de la ONU. Dice que Gaza sufre una destrucción sistemática. What happens in Gaza today is horrenda, contra vecindarios enteros, una destrucción moral, política y legalmente intolerable. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Hay, sí, muchos modos de describirlo, aunque es la propia Israel, el portavoz de su ejército, quien prefiere llamarlo una depuración. Dijo ayer este portavoz que la operación para invadir la ciudad de Gaza les llevará a dejarla completamente destruida. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Hay, según el propio Netanyahu, Nico, 350.000 personas que han huido ya y más que siguen huyendo todavía después de otra noche de ataques. Son 120 muertos en las primeras 24 horas de operación poderosa, como la definió Netanyahu. Esta operación sobre Ciudad de Gaza, en el día 711 de asedio, se han superado los 65.000 asesinados. 130.000 soldados israelíes siguen arrasando toda la franja, donde continúan con grandes bombardeos aéreos, misiles, artillería, con el objetivo ya sin descaro de acabar con lo que queda de Ciudad de Gaza. El jefe del Estado Mayor del Ejército, que después de discutir incluso en la noche del lunes con Netanyahu sobre la viabilidad de emprender esta ofensiva por el riesgo máximo para los rehenes, se alinea con Netanyahu y con el objetivo de destruir Ciudad de Gaza. Y mientras el primer ministro presume de haber expulsado a cerca de 400.000 personas, es decir, al 40% de los habitantes de Ciudad de Gaza en menos de una semana después de su última advertencia. Y mientras los gazatíes han vuelto a pasar una noche de terror. Aquí no te puedes imaginar, cada día más difícil, peor que la anterior, es horrible. No sé aquí a los 2 días o a 3 días qué va a pasar acá. La realidad es puro genocidio. Un puro genocidio. La última hora es que el ejército de Israel abre otra vía para que la población siga huyéndose al sur. Vuelvo contigo en unos minutos, Nico, gracias. Hasta luego. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Esta madrugada también el Ministerio de Exteriores de Canadá ha descrito lo que pasa en Gaza. Dice que la operación de Israel para invadir la capital es terrible. We must look at their exclusion from the United Nations itself. Mientras el presidente de Irlanda ha pedido que se expulse a Israel de Naciones Unidas, a la vez pide a su país que deje de comerciar con quienes dice están cometiendo un genocidio. Y esa es la palabra que gana que cada vez aparece más en las declaraciones públicas, que es la palabra genocidio. Va venciendo resistencias por las imágenes y los informes, como el que ayer presentó la ONU. Un grupo de expertos independientes han concluido que Israel cumple con 4 de los 5 apartados para que una acción militar se considere genocidio. El informe recoge asesinatos, lesiones graves y la utilización de la hambruna para destruir a los palestinos como pueblo, y por eso piden a los países actuar ya. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Después de este informe es más difícil todavía justificar a Israel. Es una llamada a la acción de las naciones. Sin necesidad de que el Tribunal Internacional de Justicia dictamine si hay o no genocidio. La promesa de que esto no volvería a pasar se está rompiendo ante los ojos del mundo, lamentaba la jurista Navi Pillay, al frente de este informe después de presidir el tribunal que juzgó el genocidio en Ruanda. Esta vez incluyen 16.000 pruebas del genocidio en marcha. Es un elemento más de prueba del que se puede servir
tanto la Corte Penal Internacional como cualquier tribunal, y muy contundente, para valorar la intencionalidad de exterminio. Manuel Ollé es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. En Amnistía Internacional subrayan que el informe avale su llamada a las naciones. Esteban Beltrán es director de la organización en España. No queda tiempo para excusas. Debería impulsar a todos los estados a suspender las transferencias de armas y seguridad a Israel, para reevaluar sus relaciones comerciales con este Estado y asegurarse que no contribuyen al genocidio, al apartheid y a otros crímenes de lesa humanidad. Israel denuncia la falsedad del informe y acusa a los autores de antisemitismo. Pues sobre esa acusación de antisemitas dijo uno de los miembros de la comisión que la posición de Israel ya aburre. Repite lo mismo una y otra vez y le pidió que responda con evidencias, no con propaganda. Así que hay muchas formas de describir, de nombrar. Lo que tienen claro en el PP no es lo que es, sino lo que todavía no es. No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional. Bueno, en realidad, el origen de Naciones Unidas está justo después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio, entonces judío, y cuenta con una Corte Internacional de Justicia que dirime también genocidios en conflictos entre estados. Lo hizo, por ejemplo, la Guerra de los Balcanes, aunque solo entre estados. El Partido Popular sigue buscando una postura que le evite hablar de genocidio y en realidad de lo que pasa en Gaza, porque creen que eso les supone problemas, pero mientras tanto buscan una postura que en privado les lleva a pedir una estrategia que evite la confrontación con este asunto y en público les enreda una y otra vez. David Junquera, buenos días. Buenos días. Anda la familia popular un poco loca con la subida del tono discursivo inmediatamente seguida de llamadas al sentido común y la moderación. Los meneos argumentales también afectan al tema de Palestina, donde Feijóo conminó a los suyos a no dejarse arrastrar a marcos internacionales, pero al final el partido anda enredado en el debate del genocidio. El PP quiere hablar de Venezuela, de los contratos del gobierno navarro con las empresas de la trama Cerdán, pero ha terminado haciendo de menos el informe de la ONU y agarrándose a lo que diga en un futuro la Corte Penal Internacional. A Sánchez no le interesa Gaza, dicen desde la cúpula, lo que le interesa es hacernos la pinza con Vox. En el PP siguen convencidos de que ellos están donde está la sociedad española, esto es, ni con Hamás ni con Israel, y denuncian que Sánchez quiere reducir cuestiones complejas a preguntas simples de sí o no para polarizar y tapar su corrupción. En un momento, el decreto para el embargo de armas a Israel anunciado y todavía congelado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Cosas, evidentemente, hay que hacerlas bien. Es un Real Decreto complejo también en su redacción y, desde luego, la voluntad es, si no ha podido ser en este Consejo de Ministros, es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene. Pero por favor, ninguna duda. Hace algo más de una semana que el presidente del gobierno anunció medidas contra Israel que incluían un embargo de armas. El decreto que tiene que darle forma no fue al primer Consejo de Ministros, no fue tampoco al de ayer, que era al que había anunciado el gobierno que iría. Y ahora mismo tampoco seguro que vaya al siguiente. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Dice el Ejecutivo, escuchábamos a Pilar Alegría, la parte socialista, que es un texto jurídicamente muy complejo, que tiene que pasar por muchas manos, pero eso no le sirve a la otra parte del gobierno, a Sumar, ni a los partidos de izquierda que lo apoyan, que no entienden por qué si era tan difícil se anunció con tanta pompa y además con tanta prisa. Sí, empiezan los socios a desconfiar de las intenciones del gobierno con este decreto para el embargo de armas, ya que por segunda semana consecutiva el Consejo de Ministros ha demorado su aprobación argumentando problemas técnicos entre los ministerios implicados. En Moncloa piden paciencia, pero tanto el socio de coalición como la izquierda parlamentaria cuestionan estos tiempos. El Sumar exige que sea aprobado la próxima semana sí o sí. Justifican dificultades técnicas que nosotras no compartimos. No es tan complicado estipular el hecho de que un país que esté cometiendo un genocidio, inmediatamente nuestro país, comprometido con los derechos humanos, interrumpa cualquier tipo de comercio de armas con este. Es un mínimo, ¿eh? Era Aina Vidal, una de las portavoces de Sumar, que ponía voz a lo que también nos dicen en privado. Fuentes de la formación aceptan que pueda haber algún problema por la complejidad de este paso, pero recuerdan que es un compromiso con el PSOE que se tiene que cumplir. Por eso, Ángels, y a la espera del próximo martes, formaciones como Compromís hablan de cesar a los ministros que sean rebeldes con este decreto, e Izquierda Unida plantea de forma simbólica que los ministros de Sumar no vayan al próximo Consejo si este decreto no se aprueba la próxima semana. Josu, hasta luego. Hasta ahora.
Lo que también anunció el Gobierno fue a través del Consejo Superior de Deportes. Se dirigió al Comité Olímpico Internacional para pedirle que expulse a Israel de todas las competiciones deportivas. José Manuel López Uribes es presidente del CSD. Ante situaciones especialmente graves, el deporte se tiene que plantar y tiene que expulsar a esos países que lo practican. Y vamos a tratar también de convencer en el Comité Olímpico Español y en el Comité Olímpico Internacional, que es el que tiene que tomar la decisión como la tomó con Rusia. Pero la decisión del COI de esta noche, solo unas horas después de la petición, es que no va a tomar medidas contra Israel. Dice que cumple con los valores de la Carta Olímpica. En ella, en la Carta, se pueden leer los principios fundamentales del olimpismo. Una filosofía de vida, dice, que asocia el deporte con la cultura y la educación. El olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto de los derechos humanos y los principios éticos universales. Por cierto, que recogen hoy varios medios, entre ellos Al Jazeera, que los ataques de Israel han matado a 10 niños de la misma Academia de Fútbol Juvenil de Gaza. El último murió el lunes, tenía 14 años. Señorías, la inmigración ilegal está desbocada y la inmigración legal tampoco funciona. Lo vemos en la oficina de extranjería, totalmente colapsada, lo que además hace imposible tramitar los permisos de trabajo y de residencia. Es Maribel Torregrosa, diputada del PP, ayer en la sesión del Congreso, que confirmó un giro de los populares en su política migratoria. La decisión, como la situación en la franja, estará presente hoy en la sesión de control al Gobierno, que vamos a seguir en directo a partir de las 9 de la mañana. Lo relevante de ayer es que el Partido Popular votó a favor de tramitar una propuesta de Vox para acabar con el arraigo, una de las pocas vías que permite regularizar a migrantes que llevan años trabajando en nuestro país. La iniciativa contó con el rechazo del resto de grupos, por tanto no salió adelante. Pero hace menos de un año que los populares votaron lo contrario, presionados por la Iglesia. Entonces aceptaron la regularización de 500.000 de migrantes. 3 apuntes sobre Estados Unidos de los últimos 2 días para entender mejor lo que está pasando en ese país. Este es Donald Trump explicando que entró en un restaurante a cenar y que alguien le gritó algo relacionado con Palestina. El presidente, ante los periodistas, anuncia después que va a ordenar a la fiscal general que investigue a esas personas porque son un peligro, puesto que él está haciendo cosas muy buenas por Oriente Medio. Lo dijo la noche en que ordenó atacar a otro barco que salía de Venezuela y que ayer aclaró que era el tercer barco bombardeado. Y este es el vicepresidente J.D. Vance el mismo día. There is no unity with people who scream at children over their parents' politics. There is no unity with someone declarando que no es posible la unidad en el país, no es posible la unidad con la izquierda radical, dice que celebra la muerte de Charlie Kirk. Ayer declaró por primera vez ante la justicia el acusado, Tyler Robinson. Solo habló para decir su nombre al juez y lo hizo a través de una videollamada en la que se le veía con una camisa de fuerza. La Fiscalía, Trump y las autoridades de Utah han pedido la pena de muerte para él. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sin apenas pestañear, conectado por videollamada y con un chaleco antisuicidios. Could you state your name? Tyler James Robinson. A Tyler Robinson le han leído los cargos en una vista retransmitida por las principales televisiones del país. Horas antes, el fiscal de Utah relataba cómo el sospechoso le confiesa el crimen, por mensaje, a su pareja transexual. Primero le cuenta: The roommate received a text message from Robinson which said, "Drop what you're doing. Look under my keyboard." Que ha escondido una nota debajo del teclado en la que sugiere que matará a Charlie Kirk, algo que su pareja en un principio se toma a broma. Roommate responded, "What? You're joking, right?" Pero Robinson le explica que lleva una semana planificando el crimen y que ha utilizado el rifle de su abuelo, que consigue infiltrar en el campus escondiéndoselo en el pantalón. Le pide que borre los mensajes, que no hable con nadie, y a través de esta conversación vemos cómo Robinson pasa de querer encubrir el crimen a ser reconocido por sus propios padres, amenazarles con suicidarse y finalmente entregarse a la policía. Y critica a su propio padre My dad has been pretty diehard MAGA. por ser un ferviente seguidor de Trump y del movimiento MAGA. Aquí en España, el juez Hurtado rebaja la fianza impuesta al fiscal general del Estado de 150.000 euros a 75.000. Pedro Jiménez. El juez Ángel Hurtado rectifica y rebaja de 150.000 a 75.000 euros la fianza que impuso al fiscal general, al que ha sentado en el banquillo por la presunta filtración de la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso. De oficio, reconoce que utilizó un criterio inconstitucional al incluir la multa que tendría que pagar García Ortiz en caso de sentencia condenatoria y que fijó en
en los 75.000 euros que ahora descuenta. Esta rebaja llega después de que el jefe de la Fiscalía hubiera consignado con su patrimonio los 150.000 euros que le había exigido Hurtado, aunque está ultimando recurso. Por su parte, el novio de Ayuso había recurrido también la fianza porque la consideraba insuficiente. Los daños morales, dijo, no pueden ser valorados por menos de 300.000 euros. Y el mundo del cine despide a Robert Redford, que murió ayer a los 89 años. Pepa Blanés. Robert Redford fue un rebelde. Los políticos no hablan, emiten sonidos. Un seductor. Adiós, adiós. Se está saltando versos. Suprimo los trozos aburridos. Un artista comprometido. Si hay una sola razón que aconseje olvidar esta noticia, me cuelga antes de que llegue a 10. Si la historia es cierta, usted se mantendrá al teléfono después de contar 10. Un vividor. Estás dormido. Solo mis manos y mis pies. Actor incansable que quiso romper su fama de guapo, amigo y compañero de Paul Newman en sus inicios, Dos hombres y un destino, El golpe, pareja en la gran pantalla de Jane Fonda en Descalzos en el parque o de Barbara Streisand en Tal como éramos y de Meryl Streep en Memorias de África. Lo hizo todo como actor, su último papel fue silencioso, él solo en toda la película sobreviviendo en medio del mar ante un naufragio, eso y sus cameos de villano en las pelis de Marvel. Pero además de actor también dirigió y ganó un Oscar por ello, por Gente corriente. Fundó un festival, el de Sundance, que le despide con tristeza y con orgullo, pues desde los 80 defendió el cine de autor. Demócrata, responsable con su país, con su industria, ha sido también opositor de Trump en los últimos años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.